plantea en torno a Cristo y en torno al hombre. Y Marco de Génesis 1:26, pues adentra al hombre a descubrir y a escrutar en lo que es el Mysterium Fidei, es decir, también el acontecimiento Cristo. El misterio del hombre también se ve opacado en el mundo de hoy, a partir de desafíos, retos, pérdida de sentido de la vida, y la fe y la vida del hombre se ve reducida a meros ritos, es decir, el valor por lo que es el imago Dei. De ahí que es importante recuperar la conciencia de lo que es la persona humana. Para ello vamos a partir de los padres de la Iglesia que les sostienen y van a consolidar lo que es la doctrina y también del ámbito intrahistórico del acontecimiento Cristo, donde Dios se revela al hombre a partir de la historia. Hablar de la teología y de la cristología no son términos distintos ni son opuestos, más bien hablar de la cristología hoy es hablar de la teología. La cristología es una rama de la teología y en efecto la cristología permite penetrar en nuestra espiritualidad cristocéntrica. Para este estudio se abordó a partir, en tres momentos. Primero, desde la investigación documental, de análisis, desde el magisterio del Vaticano II y su impronta con su santidad Francisco. Cuando hablamos de Cristo, muchos son los autores que han abordado, que han profundizado y que se han acercado en torno a la persona de Jesús de Nazaret. También acercarse al acontecimiento Cristo lo podemos hacer de dos maneras, a partir de sus dos naturalezas, a saber, la divina y la humana. Es decir, para ello el hombre se vale del lenguaje y del lenguaje de las formas. Por ello, el magisterio de la Iglesia permite también escudriñar en torno a ella a partir del método histórico crítico. Sin embargo, no podemos abordar la totalidad de la persona de Jesús de Nazaret. En un primer momento vamos a hablar del acontecimiento Cristo o de lo que es la cristología en el Antiguo Testamento, donde ni siquiera vamos a encontrar la referencia a Cristo, sino en virtud a analogía y también a partir de diversos títulos, como por ejemplo la del Mesías, la del Hijo del Hombre, también la de Isaías 7:14, la del Emmanuel. Y la literatura veterotestamental, entonces vamos a encontrar la referencia a Cristo en virtud a las promesas mesiánicas. Luego, en el Nuevo Testamento, sí vamos a encontrar las referencias directamente a Cristo, abiertamente como Jesucristo, como profeta, como sacerdote, como rey, que en efecto son mediaciones divinas humanas. Asimismo, el acontecimiento de la encarnación alcanza la cumbre, la cúspide de la revelación, de la pedagogía divina, donde Dios se da a conocer a partir del Verbo. Génesis 1:14. En la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo para manifestarse. Gálatas 4:4. En efecto, este preámbulo nos inserta en lo que es la teofanía, es decir, la manifestación de Dios en el mundo. Podemos decir también que con Cristo ha sido abierto de manera formal la revelación, es decir, el hombre cristiano viendo a Jesús, viéndolo a Él, escruta el misterio de Dios y en el estudio de Él mismo, en su sentido y en su ser. De este modo el hombre descubre la inteligibilidad de Dios a partir de Cristo, porque es el que posibilita y el que permite el acceso al Padre a partir del Verbo encarnado. También se puede decir, o podemos acercarnos en torno a la cristología a partir de dos títulos más, nuevos, modernos, como es el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Ambos títulos hay que tener presente que no son distintos ni son opuestos, sino que ambos se iluminan mutuamente y en la cual, pues, para nosotros es una oportunidad para escudriñar, para penetrar en el misterio de Dios y del hombre. En efecto, las fuentes más fidedignas de Jesús de
de Nazaret son sin duda los evangelios. También podemos decir que allí encontramos la ipsísima verba Jesús. Por otra parte, la literatura epistolar es rica. Por ejemplo, Pedro, Pablo y Juan contienen himnos que nos hablan de Cristo como principio y como fuente, fundamento del hombre. El Magisterio del Vaticano II, con Gaudium et Spes 22, nos permite ilumina a la Iglesia y al hombre de hoy que Jesús de Nazaret ilumina el misterio del hombre, que se encuentra muchas veces, o nos dirá el Vaticano II, opacado por angustia, por pena, por luchas, sobre todo de lo que es herejías, combate y la reducción de la fe al ámbito de lo privado. En un segundo momento, los padres de la Iglesia son quienes fundamentan el acontecimiento Cristo. Los padres de la Iglesia que acá estamos abordando no son los más importantes, ni tampoco responden al orden cronológico. Sencillamente se usan como fundamento en virtud a esta investigación. De este modo, podemos ver que con San Ireneo se presenta como el más eminente de los obispos, de indomable valor, y él es una piedra de tropiezo para los arrianos. De este modo, los arrianos entran en la Iglesia. Podemos entonces preguntarnos qué son los arrianos, y aquí podemos hacer referencia a lo que son las herejías, es decir, el combate de la Iglesia por declarar y también por consolidar la doctrina de quién es Cristo y quién no es Cristo, es decir, de quienes se apartan de las verdades de la fe para garantizar la unidad de la misma. Sin embargo, la herejía de los arrianos consiste pues su incidencia sobre todo en cuanto a la esencia de Jesús de Nazaret. De fondo encontramos en esta investigación la búsqueda de la verdad de la persona de Jesús de Nazaret en nuestro plano terrenal. Por otra parte, hay que tener presente algo. Una cosa es la encarnación del Verbo en la plenitud de los tiempos y otra cosa es la eternidad del mismo desde el momento de la creación. Más adelante, con Tertuliano nos irá también a iluminar un poco en cuanto a la consustancialidad del Verbo. Y para hablar del Verbo hay que hablar como el enviado y Jesús, que es el revelador del Padre. Por lo tanto, tenemos el misterio de la Trinidad. Para hablar de Jesús debemos hablar en primera instancia del Padre, luego de Jesús como el enviado. Y en efecto lo que es la relación, la procedencia y el Padre, que es el que engendra, y Jesús el engendrado. ¿Qué podemos encontrar a lo largo de todo esto? La comunicatio idiomatum, es decir, la comunicación, cómo Dios o cómo Jesús actúan sus dos naturalezas, la divina y la humana, las cuales no se oponen, no se absorben, sino que Dios las asume. ¿Cuáles son las finalidades, por ejemplo, de la encarnación? En un primer momento, la salvación del hombre, primera de Juan 4:10 y Juan 3:15. También para conocer el amor de Dios, primera de Juan 4:9. Jesús que se presenta como modelo de santidad en nuestro mundo terrenal, Mateo 11:29, Juan 14:6, Marcos 9:7 y Juan 15:12. También, y muy importante, lo que escuchábamos anteriormente, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:6. Y también esto lo fundamenta el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 460 al 465. Por ello, el Vaticano II, en Gaudium et Spes, también nos propone a Cristo como el hombre perfecto, el cual esclarece su imagen y su misterio, presente en la historia. ¿Qué pretende esta investigación? Alejar al hombre de lo que veníamos comentando también del pietismo y del racionalismo. Estas serán también dos posturas que tachan o que oscurecen la imagen del hombre. La revelación no es meramente un acontecimiento racional, tampoco
basa en una mera interpretación o una concepción pietista, sino que todo esto y el magisterio nos permite abordar pues, esta realidad del Verbo que se encarna. El Verbo se encarna también para la participación del reino. Y fíjense que el Vaticano II, ya el Pablo VI manifestaba su preocupación esencial en ir al misterio de la Iglesia. Por eso esta constitución es pastoral, pero es una constitución pastoral que no aleja al hombre de la dimensión doctrinal de lo que creemos como partícipes de la Iglesia de Jesucristo. Y entonces se propone a Cristo como el centro de la vida de la Iglesia, de la sociedad, como principio también y como fundamento. Por ello es una invitación a su vez a lo que es el testimonio de la santidad dentro de la Iglesia y fuera de la misma. Es decir, doctrina y pastoral van a la par. Por otra parte, podemos encontrar acá lo que es el misterio de la koinonía, es decir, cómo el hombre puede asumir, tiene la participación, nos dice Lumen Gentium, numeral 31 y en adelante, la participación de los laicos, y esta es la gran novedad y que hay que tener presente este sentido de renovación que se nos da con el Concilio Vaticano II. No solamente la jerarquía promueve la santidad y la comunica, sino también los laicos están llamados a todo ello. ¿Desde dónde? Desde las funciones ordinarias del ámbito secular que le son propios a los mismos. Es decir, la santidad, nos dice el Vaticano II, no es una mera utopía. La santidad se realiza en el aquí y en el ahora. Jesús nos ha comunicado ese reino. Ya ha sido inaugurado, aunque no consumado. Por lo tanto, todo esto que nos permite asumir la transformación y esa renovación, en hacernos partícipes de esta gran novedad de Cristo y apartarnos del error y de las dificultades. ¿Qué oscurece propiamente el misterio del hombre? Nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica también, numerales 2088 y 2089, que son tantas formas de negación de verdades de la fe, quienes aquellos bautizados se apartan o se aíslan de las mismas. ¿Cuáles son estas formas que oscurecen al hombre? Concretamente, algunas confesiones que aceptan algunas verdades de fe de Jesucristo, pero que pretenden alienar al hombre de otras. ¿Qué podemos ver entonces? Confesiones cristianas sin Cristo, sin Iglesia, y cristianismo también pues sin Cristo. ¿Cuáles son la muestra de todo esto? Nos remontamos ahora a lo que son, que ahora vamos a citar 4 grandes concilios ecuménicos. Por ejemplo, el de Nicea 325, primer concilio ecuménico, donde está marcado por la impronta de Arrio. ¿Y qué permite este concilio? La consolidación del símbolo de la fe. ¿Para qué? Para garantizarla. ¿Qué se trata concretamente en este concilio? El homoousia, es decir, la esencia de Dios Jesús, que es consubstancial al Padre, el engendrado no creado, nos dirá su artículo. Más adelante, el de Constantinopla 1.381, vemos en este concilio de igual manera un intento unificador de la Iglesia, es decir, entre Oriente y Occidente. De este modo se confirma la fe nicena. Y por otra parte, también se habla de la consubstancialidad del Espíritu Santo y se ratifica la perfecta divinidad y humanidad de Jesucristo. El concilio de Éfeso 431 también es otro concilio de naturaleza dogmática. ¿Qué encontramos acá? Que Jesucristo, en su naturaleza divina y humana, es una persona, no son dos cosas distintas, sino es una persona. No es un hecho accidental el acontecimiento de la encarnación. Y también viene a hablar un poco de lo que es la maternidad de María. Finalmente, con el concilio de Calcedonia 451, se confirma también
la communicatio idiomatum de las naturalezas de Jesús que no se fusionan como lo había comentado anteriormente. En el tercer momento, ¿qué podemos destacar? Cuando hablamos de aportes cristológicos para el hombre de hoy, desde el Vaticano II y de su Santidad Francisco, no quiere decir que lo anterior no tiene actualidad. Sencillamente se quiere abordar que el mismo pues, es importante, orienta al hombre de hoy en virtud a los problemas, a las necesidades, a tantas herejías. ¿Para qué? Para retomar nuevamente lo que el Papa pues, ratifica en medio de todo esto. Y a la luz de los signos de los tiempos, nos dirá el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que hay algunas formas que oscurecen el sentido del hombre, la imago Dei. ¿Cuáles son concretamente? Por ejemplo, la pérdida de la alegría, la falta de respeto, la lucha por vivir con poca dignidad. También vemos que las innovaciones tecnológicas cada vez apartan más al hombre de lo verdadero y de lo esencial. También la reducción de la fe al ámbito de lo privado, es decir, la vida de la fe está por una parte y la vida ordinaria también por otra parte. Y nos propone a la luz de este documento anunciar a Cristo desde el querigma, una iglesia sinodal y misionera. También Dignitas Infinita nos describe una situación o las situaciones dramáticas del hombre de hoy, que se encuentra amenazada la misma existencia del hombre y propone la dignidad ontológica a la persona. Es decir, este es el capital más importante que vale la pena rescatar. ¿Qué vale la pena rescatar al hombre? Su dignidad, que no es extrínseca, sino que es dada por el mismo Dios, en virtud a ser imago Dei. Es decir, somos don de Dios. La persona humana vale porque es creada por Dios. Otra cosa que oscurece en la vida del hombre, como por ejemplo las deportaciones, las detenciones, la eutanasia, el aborto, la pobreza, la guerra, la trata de personas, el descarte de personas, la teoría de género y, por otra parte, la violencia digital. Ya con Misericordia Vultus, también el Papa Francisco vendrá a presentar a Jesús como el rostro de la misericordia y por lo tanto nos dice que solamente el hombre encuentra en Jesús la salvación íntegra. Con Spes non confundi del jubileo ordinario del 2025, Peregrinos de Esperanza se invita a todos los cristianos a un encuentro vivo con Jesús, que es la puerta de la salvación y en efecto el único que nos puede salvar. Hay que destacar también la impronta de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, de la Comisión Teológica Internacional a propósito de los 1700 años del Concilio de Nicea, que nos propone este documento: asentir y confesar todas esas verdades de fe que están en la Iglesia y que la Iglesia salvaguarda, custodia desde el 325. ¿Para qué? Para garantizar pues, la fe en el Verbo encarnado. ¿Qué podemos encontrar en todo esto? Una preeminencia al acontecimiento cristológico, a la unidad de la fe y también al homoousion de Jesús, que es consustancial al Padre. Las ideologías no salvan, ni las innovaciones tecnológicas. ¿Qué es lo que salva? Salva es Cristo. Finalmente, algunas conclusiones a la luz de esta investigación. Cristo esclarece el misterio del hombre, por tanto, el hombre descubre su verdadera vocación, identidad, tanto en cuanto profundice en el Verbo encarnado. También el hombre ante todo es imago Dei, Génesis 1:26. La dignidad es otorgada por Dios, no es algo extrínseco, hay que valorarla, hay que recuperarla, es algo ontológico. Por otra parte, ser cristiano implica también pertenecer a la Iglesia de Cristo, es decir, hay que participar dentro de ella en la edificación del reino, en ese misterio de coinonía. También Cristo es nuestro único Salvador,
nuestro modelo perfecto y acabado del hombre, y la santidad no es una utopía, es un estilo de vida y es posible en el aquí y en el ahora. En definitiva, todos somos llamados a este proyecto que Monseñor ha compartido reiterativamente, al proceso de la cristificación, como también nos dirá Pablo, Filipenses 2:5, asumir los mismos sentimientos de Cristo es lo que podemos compartir ahora, y también la divinización segunda de Pedro 1:4. La santidad es una obra mistérica de Dios y de su Iglesia. Por lo tanto, nuestra manera de vivirlo es desde la oración, pero también desde los sacramentos. Es decir, el hombre es libre para determinar asumir este proyecto de santidad o de rechazarlo. Por lo tanto, ¿cuáles son las líneas que quedan abiertas a partir de esta investigación que se pudiese profundizar más adelante? Por ejemplo, el de la libertad del hombre en medio del mundo de hoy pudiera ser. También seguir ahondando en el misterio de la cristificación, ya que en esta oportunidad se ha tocado someramente. Muchas gracias.